gusta a don Francisco N., dio una entrevista, por una de ellas lo acaba de sancionar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se la dio a Ciro Gómez Leiva, pero eso no tiene que ver. Esta entrevista se la acaba de dar a Atypical TV, son 30 segundos, Sí, los de sería Alarraqui. maravilloso que lo pudiéramos escuchar, porque yo te quiero contar un poco de la historia de este personaje que se va y no se termina de ir, Toño. Me parece excelente, Marta Olivia. Para la gente que no lo sepa, Atypical TV es este espacio del conocido racista. Bueno, ya es conocido, antes era desconocido para todos los mexicanos, era un desconocido, muy conocido en las esferas del poder, Carlos Alarraqui. Y pues obviamente, estos son los nichos, Marta Olivia, estos son los sitios a los que pueden acudir personajes como Cabeza de Vaca, como Francisco García Cabeza de Vaca. Pero ¿qué te parece que si en efecto escuchamos esa entrevista y la comentamos? Adelante, doña Ceci. Yo tengo más de 20 años haciendo mis declaraciones patrimoniales, porque así lo marca la ley, desde que fui diputado federal. O sea, no tienes que ser el gran investigador para decir, oye, aquí está lo que tengo, mis propiedades, lo que me heredó mi padre, los ranchos ganaderos que tenemos, que a eso nos dedicamos desde Claro. que tengo uso de la razón. Pues dice que se dedican a lo ganadero. Marta Olivia, ¿tú qué opinas? Mira, esta frase de uso de razón la usaban nuestros abuelos, nuestros antepasados, y últimamente nuestros padres nos dicen, agua, no digas eso porque yo todavía te veo sin razón, ¿eh? O sea, falso, el señor nunca tuvo ranchos ganaderos, el señor vivía en la quiebra, hasta 1990, por esa fecha, del 90 al 2000, que se casa con Mariana Gómez Leal, hija de una conocida familia aristócrata de Reynosa. El señor vivía en casa casi rentada. Y saco estos detalles, ¿por qué? Porque para explicarnos un poco, la que trabajaba en su casa era su mamá. El papá era una persona que no era como muy adicto al trabajo, es decir, no era una persona que se distinguiera por ser laborioso, trabajador, pensar en el futuro de sus hijos. Él se quedaba a cuidar a sus hijos. Cuentan sus vecinos que lo más conocido de él era que cuando había charreadas, el señor salía impecable de pies a cabeza, gracias al sudor, al trabajo y a la labor de la esposa. Es decir, durante la adolescencia y la juventud, don Francisco N. jamás tuvo ningún rancho. Ahorita solo en Soto la Marina la familia tiene 10 ranchos. Es dueño de casi es todo el municipio de Soto la Marina. Y recordemos que en esa misma zona se quiso apropiar a través de un prestanombres de 42 hectáreas de playa, nada más. Entonces, quiero ubicar esta parte de este personaje. A nivel nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera le fincó desde hace año y medio 28 propiedades, tanto en Estados Unidos como en México, que ascienden más o menos a 980 millones de pesos. Entonces, Toño ahorita sale a decir que ellos eran ganaderos de toda la vida. Su papá no tenía tierras. Entonces, como de qué herencia se está hablando. Recordemos también que cuando fuesen candidato a la gubernatura en 2016, le ventilaron un audio donde está pidiendo un apoyito a Zagarpa de algo sencillo, dijo él, es de 2 millones de pesos. La carrera delictiva de Francisco García Cabeza de Vaca empezó en su adolescencia cuando lo detuvieron en McAllen, Texas, por andar asaltando y robando autos en el lado americano, y uno de esos autos estaba llenito de armas, y por eso es que aparece una ficha criminal ahí que de cuando en cuando vuelve a salir. Entonces, para darnos idea de qué personaje está terminando este sexenio que no se termina de ir, Toño. Y precisamente esta semana, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó por improcedentes, por inoperantes y por ineficaces 14 de los 15 juicios de impugnación. Así las cosas aquí en Tamaulipas.
Ahí está el mugshot, se lo está poniendo don David en pantalla, el público consentidor de Sin Censura, querida Marta Olivia. Ya nada más para cerrar, le pido a don David que nos grabe con esto.